Hace poco más de un año que se desató la pandemia a nivel mundial. Un año donde, como cristianos, por momentos nos sentíamos sin rumbo, algunas veces desvalidos, tristes por estar lejos de nuestro lugar de reunión. Eso nos llevó a buscar con más esmero a Dios. Y Dios nos respondió. Nos dio visión, nos dio creatividad, nos dio resultados. Desde que comenzamos nuestras transmisiones virtuales, hemos alcanzado a casi 500,000 de personas con el mensaje de Jesús. Crecimos más del 70% en nuestra audiencia virtual. Registramos más de 14,500 seguidores y suscriptores nuevos en nuestros canales y páginas oficiales. Tuvimos más de 3 millones de reproducciones en nuestros videos. Y tú fuiste parte de eso. Sigue ayudándonos a lograr alcanzar personas para Dios. Me da mucho gusto estar con ustedes, este grupo de mujeres victoriosas. Gracias por la invitación que me hizo la hermana Betsabé, porque es para mí un gusto estar con mi iglesia para predicarles y siempre acepto con mucho gusto.
Reciba saludos nuestros pastores, nuestro hermano Gilberto Gutiérrez Lucero y la hermana Yani de Gutiérrez. Que Dios les bendiga, hermanos. Estoy aquí para el tema de las mujeres victoriosas, hablando de la voluntad de Dios y nuestra voluntad. Y me da mucho gusto que me hayan invitado y tomo el tema del pasaje que me dijo la hermana en Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero que vayamos a la Biblia, abra sus Biblias en Romanos capítulo número 12, versículos 1 al 3. Voy a leer esta parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanas, vamos a orar. Como usted sabe, soy el pastor Oscar Blanco Castillo, sembrador de iglesias para nuestra iglesia Oreb de México. Oremos. Señor, pedimos tu dirección en este momento para que abra tu palabra y las explique a tus hijas, y también cada una de las que están conectadas sean bendecidas, y que podamos, Padre Celestial, hacer tu voluntad y no la nuestra. Gracias por esto que me das como tema, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Con respecto a la voluntad de Dios, debemos tener un justo balance. Cada uno de nosotros debemos tener un justo balance. Este pasaje que nos habla de esto, acerca de la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así es que podamos ver en primer lugar que debemos agradar a Dios. Agrademos a nuestro Dios. Dice este pasaje: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Parece raro que Pablo nos ruegue para que nosotros adoremos a Dios. No le es raro que nos ruegue, pero en estos momentos en los que estamos viviendo de pandemia, donde nos tenemos que acostumbrar a los cultos virtuales, a los mensajes grabados como este que está siendo grabado y que será transmitido porque está grabado, el estar conectados por las diferentes plataformas como lo es Zoom. Algunos están en Zoom con la cámara apagada, y donde pueden hacer varias cosas a la vez, escuchando, trabajando, comiendo, tomando café, y no porque esto sea malo, sino lo digo por algunos varones que como que no pueden hacer varias cosas a la vez. Como dicen, el varón no puede mascar chicle y bailar. Sí, las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, y yo sé que mientras algunas están escuchando o viendo este mensaje, están por ahí con la tabla y picando alguna de las verduras o sirviendo el desayuno o preparando algo. Algunas quizás estén lavando trastes y escuchando, y algunas mujeres entonces sí pueden estar atendiendo, pero sigue adelante este ruego del apóstol Pablo. El ruego del apóstol Pablo es muy pertinente en esta situación: que nuestro culto agrade a Dios, que lo que hagamos agrade a Dios. Literalmente exhorta a quienes se dirige a ofrecer sus cuerpos en sacrificio a Dios. No obstante, podemos dejar claro que en un contexto tal, la palabra cuerpo se refiere a toda la personalidad, no se refiere a su cuerpo, sino a toda la personalidad. Así es que al hablar de cuerpo no se está refiriendo tan solo a nuestra piel, a nuestros huesos, sino a la totalidad de todo lo que compone. Él adoptó la palabra para designar más completamente todo lo que somos.
ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Estos sacrificios deben tener las siguientes características. Dice que debe ser un sacrificio vivo, es decir, debe proceder de nuestra nueva vida que hay dentro del creyente, santo, producto de la influencia santificadora del Espíritu Santo. La palabra santo es la palabra para apartado, apartado para Dios, y por consiguiente dice que debe ser agradable a Dios. No solo aceptado por Dios, sino algo muy grato a aquel a quien los creyentes se dedica. Así es que podemos ver que todo esto debe ser ofrecido de una manera consciente, de un culto racional, la acción de adorar, la consagración total del corazón, la mente, la voluntad, los hechos. En realidad, todo lo que uno tiene, lo hace y es de Dios y es para Dios. Así que inicia así el apóstol Pablo haciéndonos este ruego. No sé si a ti o a mí tenga Dios que rogarnos para adorarlo. Estamos buscando estos momentos. Cuando platiqué con la hermana Betsabé sobre las mujeres victoriosas, y dice que son algunas mujeres que no pueden reunirse en el grupo de otras mujeres, pero han buscado la manera de reunirse. Y me gusta la palabra que usan, mujeres victoriosas, y están en este momento escuchando y reuniéndose para estar escuchando la palabra de Dios. Gracias una vez más por la invitación. En segundo lugar, veamos que Dios nos transforma. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos ser transformados, pero no adaptados. Pablo menciona que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buscando una de las cosas que cotidianamente hacemos, como la comida, pocas comidas cumplirán con estos tres requisitos. Hay comidas buenas que no son agradables, y hay comidas agradables que no son tan buenas, pero la voluntad de Dios tiene estas tres características. La dirección del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente opera conjuntamente con la renovación y la transformación que nuestro Dios hace, y cambia las ideas erradas que causaron una conducta equivocada en nuestra vida. Permitir que Dios y su Espíritu realicen esta obra transformadora en nuestra vida produce en nosotros una capacidad creciente para discernir y verificar cuál es la voluntad de Dios, para ser conformados al molde de nuestro Dios y no al molde del mundo. Y si alguien quiere ser conformado al molde del mundo, basta seguir con la corriente de la opinión mundana. La transformación, en cambio, impone una disciplina de vida, una determinación de conocer, de aceptar los pensamientos de Dios, y al mismo tiempo de permitir que nuestro ser se sujete en totalidad a Dios. Mujeres victoriosas, déjeme darle un ejemplo de voluntad de Dios donde ustedes como mujeres nos ganan a los varones, nos la ganan en esto de la voluntad de Dios. Ser transformado conforme a nuestro pensamiento, conforme a la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 2. Abra ahí su Biblia y leamos. Dice la palabra de Dios. Fíjese. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Oiga, yo soy pastor, he sido pastor por varios años y entiendo varias de estas situaciones. Varias de ustedes han vivido esta situación, o algunas de ustedes están viviendo esta situación.
Como lo he dicho, he visto como pastor cómo las esposas se convierten primero, cómo las mujeres se convierten primero a Cristo Jesús. Siguen con amor y constancia las cosas de Dios, pero sus esposos tardan tiempo en aceptar a Cristo y muchas sé que viven esta situación. Y cuando conocen esto de la palabra de Dios, cuando conocen que es la voluntad de Dios, y déjeme decirle que este pasaje hemos dicho que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Se sujetan a su esposo inconverso. Cuesta trabajo. Yo he conocido a mujeres que dicen, sí, me voy a sujetar a él, pero ¿cómo me voy a sujetar a él si él no cambia? Es una persona difícil. Y acaban diciendo, bueno, pues debo de hacerlo porque dice la palabra de Dios. Saben que esa es la voluntad de Dios porque saben que esto lleva a la conversión del esposo y además están demostrando la transformación de su entendimiento. He vivido con esta situación como pastor, aconsejando a las mujeres y me dicen, pastor, ¿qué hago? No entiende mi esposo, pero he visto también victoria en mujeres. Victoria cuando hemos visto que el esposo ha llegado a los pies de Jesucristo. Sé que este es uno de los aspectos difíciles porque pasa tiempo, se tienen sus luchas, pero ustedes como esposas, si permanecen fieles a este mandato, tendrán, como dice su nombre, serán mujeres victoriosas y tendrán la victoria. Pero también podemos ver con respecto a la oración. Hay un alto porcentaje de mujeres que oran y además en ocasiones les toca enseñar y pasar la estafeta al esposo en esta voluntad, la voluntad de Dios. Ya sabe que la Biblia dice que el esposo es cabeza de la mujer. Yo he predicado varias veces esto en las bodas y le he dicho por qué Dios escogió una costilla y no escogió un pie, o por qué no escogió la cabeza, por qué escogió esta costilla. Como dice algunos comentaristas, no escogió los pies para que el hombre no la pisotee, no escogió la cabeza para que la mujer no esté por encima, no escogió el cuello para que no lo mueva, escogió ahí la costilla, lo más cerca de sus órganos vitales, cerca ahí de su estómago, cerca de sus pulmones, cerca de su corazón. Pero cuando hablamos acerca de esta voluntad de Dios, y la mujer dijimos que tiene que pasar esta estafeta, la estafeta de la dirección espiritual. Sé que muchas mujeres y varias de ustedes son líderes, son líderes espirituales de su casa, las que animan a su esposo, las que dicen levántate, vamos a orar, vamos a escuchar este culto. Sé que eso, pero sé que los varones tienen que tomar su lugar y la mujer tiene que pasar esta estafeta. En tercer lugar, vamos a hablar de gracia para animar. Dice la palabra de Dios en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El apóstol sigue con el tema de los dones y talentos. Él habla de la gracia que me es dada. Está hablando en este pasaje con respecto a la voluntad de Dios y habla de la gracia que me es dada. La exhortación que el apóstol Pablo va a decir enseguida se basa en la gracia que Dios le ha dado. Y esa gracia en este pasaje se refiere al don de exhortación. Está hablando acerca de los dones espirituales. Pablo escribe a los romanos con la gracia que les dada, así que les anima, les exhorta que no tengan más alto concepto de sí que el que deben tener, sino que piensen de sí con cordura. Hermanas, amadas hermanas, mujeres victoriosas, que tengamos un justo balance, que tengan un justo balance en su dignidad,
en sus cualidades, en sus dones, en sus talentos, sabiendo que todo viene de Dios. La sobreestima puede estar relacionada con complejos y llevar a situaciones de abuso de autoridad, competencia, orgullo, pero la subestima está relacionada a veces también con complejo de inferioridad que hace que algunos se consideren incapaces de hacer las cosas o digan no tener los dones necesarios, diciendo que otros pueden hacer mejor las cosas que ellos. Sabemos que somos entonces y que un grupo, una iglesia, un equipo, y que cada uno tiene diferentes dones para que según la gracia que les dada trabaje. El apóstol Pablo habla conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe que Dios repartió, porque Dios en su soberana voluntad nos da dones y nos los pone para ponerlos al servicio, no para nuestro provecho tan solo, ni para lucirnos, sino para servir por amor. Si Dios nos ha dado los dones por la gracia, no hay ningún lugar para la exaltación personal, pero tampoco para el desánimo. No piense que es el único que tiene esto. La otra persona también tiene dones. Cada uno debe evaluarse a sí mismo, cada una de ustedes debe evaluarse, no midiéndose con su propia vara, sino según la medida de la fe que Dios le otorgó. Dios en su voluntad ha repartido los dones como Él quiere, y su voluntad es buena, es agradable y perfecta, como hemos visto. Esta es la voluntad de Dios. Lo que Dios nos ha dado de dones es para trabajar en equipo, para complementarnos, para ayudarnos mutuamente. No es para competencia, sino para apoyarnos. Y déjeme entonces dejarle este desafío en este mensaje. Hermanas, mujeres victoriosas, es bueno tener una buena autoestima. Porque algunos nos tenemos muy en poco. Y por otro lado, algunos se sobreestiman y esto nos lleva al orgullo, al menosprecio de los demás. La clave es una evaluación honesta y fiel. Es conocer las bases de nuestra valía, nuestra nueva identidad con Cristo. Tenemos que aceptar su voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y cada uno, Dios ha repartido los dones. Esa es su voluntad. Separados de Él no somos muy competentes según las normas eternas. En Él somos valiosos. Ustedes son valiosas en Él y son capaces de un servicio digno. Cuando uno se evalúa con las normas y logros y el éxito, puede dar demasiada importancia al valor que tiene ante los ojos del mundo y perder su verdadero valor ante los ojos de Dios. Debemos tener un justo balance con respecto a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta y que es buena, y lo que Él nos ha dado. Ni tener una estima baja, ni una estima que desprecie a los demás. Pero ¿cómo se logra esto? Dice lo que hemos estudiado, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto racional. Esto es la voluntad de Dios, lo que podemos entender en este pasaje. Presentémonos cada día delante de Dios, dispuestos a hacer su voluntad. Lucas 9:23 es un pasaje muy conocido y usado para el discipulado. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos debemos presentar ante Jesús cada día y decirle: aquí estamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Debemos presentarnos en la noche cuando terminemos y debemos decirle al Señor: en esta y en esta parte he hecho tu voluntad, y en esta no he hecho tu voluntad. Padre, perdóname, y cada día presentarnos. Entendamos que la transformación de la mente es un proceso en el que interviene la voluntad de Dios.
Él está interviniendo a través del Espíritu Santo diario, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, aparte de orar, aparte de leer, aparte de memorizar, aparte de estudiar, ya lo vimos en el discipulado, tenemos que practicarlo. Y esto es importante. Lo difícil no es saber la voluntad de Dios. Lo difícil es hacer la voluntad de Dios, lo que me toca. Y vimos unos ejemplos que para mí como varón lo he visto en las ovejas que he pastoreado, que ha sido difícil sujetarse a un esposo que no es creyente. Es muy difícil, pero solo eso se logra con la ayuda de Dios. Es difícil pasar la estafeta y decir, mi esposo es la cabeza del hogar. Y esto habla acerca de protección. La mujer es un vaso frágil. Y cuando dice la palabra de Dios que la tratemos como a vaso más frágil, el vaso que hoy nosotros tenemos, está hablando de ese vaso de vidrio. En el tiempo de Pablo eran de barro. Eran de barro. Dice que la palabra de Dios, que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pero hoy en día, cuando hablamos de un vaso de vidrio, vemos que el vidrio es frágil, pero a la vez tiene mucha fortaleza, porque no lo podemos rayar. Es frágil. Así es que dice que a la mujer se le debe tomar como a vaso más frágil. Pero este mensaje sería para los varones. Pero este mensaje para ustedes es que deben tener, hermanas, un justo balance. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, esa es la voluntad. Ni una estima alta que las lleve al orgullo, ni una bajo estima que las lleve a menospreciarse. Dios les ha dado la medida de la fe. Hermanas, toda vez que nuestra voluntad propia sea sometida a la voluntad de Dios, entonces nuestro Dios estará levantándonos y ayudándonos en el quehacer diario, en todo lo que hagamos. Hermanas, mujeres victoriosas, Dios les bendiga. Déjenme orar por ustedes. Bendito Padre, te doy gracias por la vida de tus hijas. Y te ruego que tú las sigas animando, ayudando, motivando a hacer tu voluntad, a que tu voluntad, que es agradable, buena y perfecta, sea hecha y sea dada a tus hijos, a tus hijas. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanas, Dios les bendiga. Muchas gracias. Liberado, muriendo en la cruz, con todas mis fuerzas yo le seguiré, pues me ha cautivado con su amor salvador. Con Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. Con Cristo estoy clavado en la cruz, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por amor. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hola, para nosotros como Iglesia Bautista Oreb es muy importante estar en contacto contigo y por eso tenemos muchas actividades durante esta semana que quiero darte a continuación. Nuestros cultos dominicales se estrenan a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Nuestra iglesia infantil el domingo también a las 8 de la mañana estrena su culto y a las 5:30 tenemos nuestra reunión en la Magna Unión de Jóvenes. Nuestros lunes y jueves tenemos un programa que se llama Café con Leche y Adoración y los lunes a las 7 los cuentos con el pastor. Los martes a las 9:30 tenemos Mujeres Oreb con el tema Inmunes con la armadura de Dios. A las 8 de la noche la Magna Unión transmite un devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se estrena nuestra clase de lectoescritura braille y también a las 7:30 nuestro culto de oración donde estamos estudiando la carta a los Gálatas. Los jueves tenemos las practienseñanzas de Somos Todos a las 6 de la tarde y a las 8 el jueves también tenemos nuestro devocional juvenil. Los viernes a las 6 de la tarde tenemos nuestra zarcita para niños. Si quieres más información, comunícate a la oficina de la iglesia. Y a las 8:30 nuestro programa de Radio Oreb. El sábado al mediodía seguiremos con nuestra serie Viviendo con Todo, que está basada en Habacuc 3. Y el sábado a las 2 de la tarde tenemos nuestro programa de Adora Más Compartiendo Vida. Y el sábado a las 4:50 los matrimonios tendrán su reunión mensual con una nueva serie que se llama ¿Cómo se forja un matrimonio vencedor? El tema será un pacto de confianza en el cumplimiento del propósito de Dios y el conferencista es el hermano Mel Ramos. Recuerda que todos los días tenemos devocional con el Paz y también tenemos grupos que se llaman Súmate o Súmate Más, que te invitamos a que te unas si aún no lo has hecho. No te pierdas ninguna de nuestras actividades, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Participa con el hashtag SoyInmune y mantengámonos conectados, regálanos un like y comparte esta transmisión. Él cambió mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí,
mi tristeza, Él cambió mi vergüenza, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Él cambió mi angustia y mi enfermedad, Él cambió mi dolor por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén. Sí, Señor, sí, sí,